Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de A Partir de Ahora. Hoy vamos a tocar un tema que a todos nos interesa definitivamente. Y es que todos vamos a las farmacias a comprar medicinas porque son importantes estos elementos para preservar la salud. Por lo tanto, las farmacias son parte vital de nuestras vidas. Un sector que durante los últimos años ha estado haciendo unas denuncias muy importantes sobre situaciones que se están dando en el país, que no solo afectan a dicho sector, al sector farmacéutico, sino también a la salud de los dominicanos. Por eso agradecemos sobremanera la presencia del señor Fernando Espinal, quien es presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas. Agradecemos muchísimo la presencia del señor Espinal porque entre todos los temas que vamos a hablar en esta edición está el de la falsificación de las medicinas. Así que usted continúe con nosotros porque regresamos de inmediato. El alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán, es un hombre de experiencia en términos políticos. Es muy joven, ciertamente, hay que admitirlo, y tiene suficiente capacidad como para entender que gobernar una ciudad como la de Santiago implica también tener ciertos niveles de tolerancia y de reconocimiento de que la gobernanza también se logra cumpliendo con las leyes y haciendo que los demás cumplan con las leyes, pero sin excederse y sin cometer excesos, como aparentemente ha ocurrido. Desde el principio, Abel Martínez, como alcalde de Santiago, ha dado notaciones o demostraciones de ser una persona poco tolerante. Santiago, además, ha tenido muy serias dificultades y mucha mala suerte con los últimos alcaldes que ha tenido. El señor Gilberto Cerulle, por ejemplo, declaró a Santiago como la primer ciudad socialista de la República Dominicana, en un arrebato poco pensado, porque en realidad eso de declarar una ciudad como socialista no depende nada más que de una proclamación, sino también de unas condiciones políticas y de un determinado tipo de medida de carácter social, de carácter reivindicativo, como se plantea en los manuales revolucionarios que existen por demás. Desde 1848, cuando se publicó el Manifiesto Comunista, hasta las últimas proclamas que se ha hecho del famoso nuevo socialismo que hizo el presidente Hugo Chávez en Venezuela. Sin embargo, en el caso de Abel Martínez Durán, que no es lo de proclamar socialista Santiago, sino el de enfrentarse, por ejemplo, como se ha enfrentado con periodistas, comunicadores, a los cuales ha llevado o ha intentado llevar a los tribunales con sometimientos judiciales, a lo cual él tiene derecho, pero hay que ver la manera en que estas cosas ocurren. Usted quiere callar a los periodistas que tienen una posición crítica sobre su gestión o sobre su persona, no es sometiéndolo a la justicia como usted logra que, por ejemplo, acallar a los comunicadores. Además, eso no se va a aceptar de ninguna manera. O en el caso, por ejemplo, de comunidades en donde hay parques establecidos. Santiago es una de las ciudades con mayor cantidad de parques y lugares de recreación o de conservación ecológica, con una participación extraordinaria, importante del sector privado. Los grupos progresistas del sector privado más importantes del país han estado y siguen estando en Santiago. Pero no solamente eso, Abel Martínez ha intentado cobrar tributos nacionales como si fuesen impuestos o tributos municipales. Las compañías de telecomunicaciones y otras han llevado procesos ante los tribunales del país y han ganado sus demandas, por ejemplo, frente a cabildos que han intentado cobrar arbitrios, que son impuestos nacionales y ellos quieren cobrarlos de manera local. Eso también ha ocurrido. Y con aquellos con los cuales Abel Martínez no ha logrado llegar a acuerdos o no ha logrado imponerle su decisión, se han tomado decisiones vergonzosas, draconianas, abusivas, irresponsables, como la de colocar animales podridos en carretilla frente a esos establecimientos,
como una manera de presionarlos. Y eso, lo que se ha dicho es que lo ha hecho el alcalde de Santiago. Recientemente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Medio Ambiente han debido hacer una aclaración porque el alcalde de Santiago, Abel Martínez, detuvo unilateralmente la construcción del Parque Central de Santiago, una encomienda que tienen hecha estas instituciones por parte del Poder Ejecutivo. Abel Martínez no tiene potestad en Santiago para detener una construcción ordenada por el Poder Ejecutivo. Hay un patronato que se creó para la construcción del Parque Central de Santiago. En ese patronato participa la Alcaldía de Santiago, como participa APEDI, la Asociación para el Desarrollo de Santiago, como participan los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones y de Medio Ambiente. Pero lamentablemente Abel Martínez lo que ha hecho es provocar el enfrentamiento, la confrontación. Y ya le notificó y lo puso en mora a Fernando Capellán, el presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, diciéndole que hay que notificarle cuánto dinero ellos han recibido, cuánto dinero han recibido por alquileres, cuánto han invertido en la construcción del Parque de Santiago, que si han tenido que pagar impuestos, que dónde están los planos, todas informaciones que seguro la tiene el Ayuntamiento de Santiago y que además el Ayuntamiento de Santiago la puede pedir dentro del patronato, pero lo ha hecho de manera judicial como una manera de presión o de chantaje, y de ese modo no se hace la labor que debía hacerse con los santiagueros. Yo creo que las instituciones de Santiago, miembros del patronato para el Parque Central, deben estar igualmente muy incómodas con esta situación planteada por el alcalde. ¿Qué quiere el alcalde? ¿Que no existe el patronato? Bueno, pues si él tiene la potestad de destituir el patronato o de disolverlo, que solo lo tiene el presidente de la República, que intente hacerlo. Pero no es de ese modo como se resuelven los problemas o como se debe enfrentar una situación de diferencias en una institución creada por el Poder Ejecutivo. El alcalde de Santiago definitivamente o le subieron los humos a la cabeza o perdió la perspectiva de cómo es que debe gobernarse una ciudad importante, social, política y económicamente, como lo es Santiago. Muchas gracias por su compañía. Continúe con A Partir de Ahora y en Acento TV. Estamos de nuevo con esta edición de A Partir de Ahora y este tema tan importante porque se trata de un tema de salud. Por lo tanto, saber cómo están esos lugares donde vamos a comprar las medicinas es de vital importancia en nuestras vidas, las farmacias, el sector farmacéutico. Existe la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, una asociación que lleva años y años haciendo un trabajo tesonero para que este sector realmente sea representativo y logre que los dominicanos tengamos los servicios prestos para que nuestra salud esté garantizada. Así que agradecemos sobremanera la presencia del señor Fernando Espinal en esta edición. Es el nuevo presidente de Infadomi, nuevecito, apenas la semana pasada, ¿verdad? Sí, sí. Así que bienvenido, señor Espinal. Saludos, Tario, muchas gracias. Vamos a tocar muchos temas. El primero de ellos es un título que preocupa. Dice, farmacéuticas alertan sobre posible quiebra si se aplica el nuevo plan de salud pública. ¿Cuál es la preocupación de Infadomi con respecto a este nuevo plan? El nuevo plan, la nueva política farmacéutica, es importante que sea un plan donde se integre a todos los actores de la industria farmacéutica dominicana, no solamente los fabricantes, sino los importadores. ¿Por qué digo esto? Porque realmente la importancia de un sector que ha podido ser capaz de suministrar medicamentos a lo largo de más de 60, 70 años, de buenas a primeras no debemos establecer políticas unilaterales desde el punto de vista de la política que pueda definir el gobierno, sin tomar en cuenta el punto de vista de la industria y del sector farmacéutico, que tanto ha aportado. Y digo que tanto ha aportado porque durante años
hemos venido luchando de manera tesonera, como bien mencionabas, y ya hoy en día el 65% de los medicamentos que se consumen en nuestro país son fabricados por industrias nacionales. Ya, claro. ¿Y eso qué tiene de importancia? Eso tiene una importancia vital. ¿Por qué? Porque ya la industria farmacéutica dominicana se convierte en un sector estratégico. Y como bien mencionó el presidente en su momento, el presidente Medina me refiero, cuando hacía campaña política, él decía que el sector turístico era un sector estratégico y que él iba a promover el agro para que el agro fuera el que le suministrara los alimentos y los insumos necesarios a esos hoteles para poder brindar su servicio. De igual manera, la industria farmacéutica es un sector estratégico para un plan y una nueva seguridad social. Y por eso nuestra preocupación. Según tengo entendido, sí, parte de las preocupaciones con respecto a este nuevo plan es que se propone que las ARS formen su propia red de proveedores de medicamentos. Correcto. Eso es una preocupación. Yo no creo que esté en el ánimo de las ARS, pero es una preocupación porque en algunas figuras que se han acercado a ese modelo, pues obviamente lo que ha venido es una quiebra del sistema de seguridad social. Y eso al fin y al cabo, aunque al principio pueda sonar como muy atractivo, al final no lo es, porque actualmente el sector de medicamentos es un sector que funciona bajo condiciones de competencia perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que el laboratorio que mayor participación de mercado tiene aproximadamente un 7% de participación de mercado. Lo que quiere decir que este es un negocio que está en muchas manos. Y eso es bueno, porque la competencia es la que promueve la mejor accesibilidad, los mejores precios y la mejor oferta. Entonces, cuando pasamos de un modelo de competencia perfecta a un modelo centralizado, lo que indefectiblemente va a suceder con el tiempo es que vengan desabastecimientos, vengan problemas de precios eventualmente, porque no es lo mismo yo tener todo en pocas manos y luego decidir cuál es el destino de la salud de los dominicanos. Además de que, como decía anteriormente, se trata de una industria que es estratégica para el país. O sea, nosotros contratamos muchas personas, contratamos mano de obra, contratamos personal calificado, altamente calificado, porque en nuestra empleomanía hay farmacéuticos, hay químicos, hay ingenieros industriales, hay ingenieros de sistemas. O sea, hay una serie de personas que aportan, nuestras empresas aportan aportan al fisco, pagan impuestos, pagan seguridad social, Infotep, todo. Entonces, es un sector estratégico y hay que protegerlo. Hablando de proteger, una de las preocupaciones de ustedes con respecto a este nuevo plan es, según Infadomi, que se quiere lograr la colombianización del mercado farmacéutico, por la cual se pretende también lograr la aprobación de una nueva ley general de salud al estilo de la famosa Ley 100 de Colombia. Correcto. Que ha tenido resultados nefastos. Así es. ¿Por qué entienden ustedes? Bueno, el modelo que se ha seguido y los asesores que han trabajado de cerca con la DIGEMAPS, que es la dependencia del Ministerio de Salud encargada a definir lo que es la política farmacéutica, han utilizado como guía Colombia. Entonces, muchas veces no tomamos en cuenta cuáles son las realidades de nuestro mercado y cuáles son las virtudes que tiene nuestro mercado. Entonces queremos adoptar un modelo que no necesariamente es el más conveniente. La Ley 100 en Colombia ha tenido grandes problemas y al día de hoy eso ha dado como resultado que hay una gran cadena de quiebras de los proveedores de salud. Entonces, eso al final, si tenemos una prueba de un modelo que no ha funcionado bien, no debemos copiarlo 100%. Debemos tomar las virtudes que pueda tener y tenemos que adaptarlo a la realidad de nuestro mercado. Y tomar en consideración, de nuevo digo, insisto, en los actores que están presentes en el mercado, para poder llegar a una política que sea adaptable y que vaya de acuerdo a la realidad dominicana. Hablando de cuál es la realidad
Dominicana con respecto al tema de los medicamentos. Vamos a pasar a otro punto. Sí. Aquí hay otro título que llama la atención. Dice que el gran negocio de los medicamentos es lo que enfrenta a sectores con el Ministerio de Salud. Y especifica que los intereses económicos que rodean el mundo farmacéutico es la razón de este enfrentamiento que mantiene la industria nacional y los comerciantes del sector con la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, la DIGEMAPS. ¿Podría explicarme más cuál es la problemática con DIGEMAPS? Bueno, yo diría, nuestro mayor reto en este momento es poder lograr la celeridad de los procesos internos que rigen el sector. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a cuando se somete un producto a registro sanitario, que nosotros podamos contar con un registro sanitario que realmente funcione rápidamente. Me da mucho gusto que recientemente vi que Adoexpo estaba haciendo una alianza con la DIGEMAPS para tratar de lograr que los registros sanitarios de los productos que vayan a ser exportados tengan alguna tramitación más expedita. Eso es muy importante. Y hasta tanto se logre, pues obviamente esa es una de las retrancas que tenemos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros no tenemos un registro sanitario a tiempo, no podemos comercializar el producto de acuerdo a lo que contempla la ley dominicana. Y privamos al sector consumidor de los medicamentos de tener un producto que pueda ser uno más, que pueda ofrecerle una solución terapéutica al médico y al paciente. Entonces ese es uno de los retos. El tema de las buenas prácticas de manufactura, nosotros entendemos que es necesario y estamos de acuerdo con la DIGEMAPS de que hay que elevar el nivel del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, y eso tiene que ver directamente con los laboratorios. Específicamente. ¿La mayoría de los laboratorios del país cuentan con la ISO? Una buena parte de ellos ya cuentan con ISO. Vamos a explicar, por favor, a nuestros televidentes qué consiste la ISO. Muy bien. La ISO es una norma de garantía de gestión de calidad. Entonces, la garantía de la gestión de la calidad pasa por evaluar y estandarizar todos los procesos internos de una compañía, de un laboratorio farmacéutico en este caso. Se establece una documentación objetiva, que es el corazón de la ISO y el manual de calidad de la empresa, a partir del cual se documentan y se establecen procedimientos controlados de cada una de las actividades que hace la empresa. Y cuando digo de cada una de las actividades me refiero completamente a todo. No solamente cómo se fabrica el producto, sino cómo se factura el producto, el servicio al cliente, el control de inventario, los almacenes, todo queda completamente evaluado por un organismo internacional que viene a la planta y evalúa la planta para determinar si cumple o no con las normas internacionales de ISO. Importantísimo. Porque eso es muy importante, porque eso es una garantía de que el proceso de fabricación se lleva a cabo con calidad. Las buenas prácticas de manufactura es otra parte, y ya ahí entra directamente a lo que son las normas que rige el ministerio a través de la DIGEMAPS específicamente para el laboratorio y el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Ahí ya se evalúa propiamente lo que es el proceso de fabricación, de análisis, las instalaciones y todo lo que es calibración, equipos, etcétera, etcétera. Volviendo a la DIGEMAPS, la subtitular, la señora Karina Mena, asegura que el objetivo del plan es garantizar el acceso de la población a medicamentos seguros, correcto, eficaces y de calidad, además de que eso es lo que le interesa al Ministerio de Salud. Correcto. Entonces, estamos de acuerdo. Ahí estamos completamente de acuerdo. A nosotros lo que nos interesa también es la accesibilidad. Y lo que nosotros ofrecemos son medicamentos de calidad a precios muy razonables. O sea, no en vano hemos logrado que el 65% de las unidades que se consumen en el mercado son de medicamentos locales. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que el medicamento local que está... La planta que está evaluada por una norma ISO, que está evaluada por la DIGEMAPS en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, que tiene una rigurosidad en el cumplimiento de la calidad, es la que es capaz de proveer un medicamento de calidad al público. Hay muchos medicamentos importados, particularmente los que vienen del Oriente, que lamentablemente no cumplen con eso. Ya.
Y son muy peligrosas. Y entonces vienen con un precio Tenemos unas pastillas al mercado, chinas, unas pastillas exactamente, chinas que son entonces peligrosas. entran al mercado a un precio que es lo que se llama en economía un precio dompeado, es decir, un precio que está por debajo de la franja de costo del fabricante local. Entonces, es un medicamento que no cumple con la calidad, pero es una competencia desleal. Ya. Entonces la gente dice, no, porque este medicamento es más barato. No, es un medicamento que no cumple con el estándar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Hablando de estándar, y usted me comentaba ahorita de que en el sector farmacéutico hay una competencia sana. Sí, así es. No obstante, yo tengo noticias aquí que las autoridades han demostrado muchas veces la diferencia de precios en las cuales se comercializan algunos medicamentos y el control en el mercado que ejercen algunas cadenas farmacéuticas. El precio en el mercado está regido, como decía anteriormente, por la libre competencia. Lo que pasa es que el abanico de opciones que tiene a su alcance, tanto el usuario como el médico, porque el médico al fin y al cabo es el que a través de su criterio facultativo dicta cuál es el tratamiento más adecuado a seguir. El médico tiene a su alcance todas las opciones, desde el medicamento por denominación común internacional, o sea, por el principio activo, a la marca con asociación local, a la importada o al medicamento innovador. Y ahí debo hacer alguna aclaración de qué es una cosa y qué es la otra. Esto es un proceso dinámico. El proceso de introducción de nuevas moléculas de sustancia es dinámico. Un medicamento innovador de un laboratorio de investigación extranjero, sea europeo, sea norteamericano, invierte millones de dólares en la evaluación y el proceso de todas las etapas de clínicas de evaluación de esa nueva molécula hasta dar con la certificación de que esa molécula está apta para el uso humano, ¿verdad? Después que se supera lo que es la fase de estudio clínico 4. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un organismo como la FDA aprueba un medicamento nuevo o una sustancia nueva, ya ese laboratorio innovador ha invertido una buena cantidad de dinero y obviamente le otorga una patente. Esa patente le da el derecho de uso de esa sustancia, de comercializarla durante un periodo de 20 años. Obviamente, para poder retornar la inversión que ha hecho, el precio no puede ser el más barato, porque ha invertido una cantidad de dinero importante. Entonces, esa opción está ahí, el medicamento más innovador, y el médico decide si utiliza ese o utiliza otras opciones terapéuticas. Eso es lo que se llama el criterio facultativo, y como lo dice la ley, nosotros tenemos que ser respetuosos del criterio facultativo. Cada médico es libre de prescribir todas las opciones que hay. Hay medicamentos que a lo mejor un tratamiento te dura de 7 a 10 días y un medicamento innovador te lo resuelve en 3 días. Claro. Pero eso es una decisión del médico. El médico puede elegir perfectamente un medicamento local que le ofrece la solución en 7 días y no lesiona el bolsillo del paciente, por ejemplo. O puede elegir un innovador porque tiene un cuadro terapéutico más complejo y necesita esa sustancia. O sea que por eso existe el espacio para todos, para el innovador, para el local y para todas las opciones que hay disponibles en el mercado. Ya, perfecto. Nos vamos a ir a una pausa. En este siguiente bloque vamos a hablar sobre aspectos sumamente importantes que podrían afectar no solo al sector farmacéutico, sino también a la salud de todos los dominicanos. Vamos a hablar qué tanto afecta al sector farmacéutico el cobro de los ITEVIS y también algunas medicinas que han sido retiradas del mercado. ¿Qué opina Infadomi sobre ello? Así que continúe con nosotros porque regresamos de inmediato. Continuamos con esta edición de A Partir de Ahora y nuestro invitado en el día de hoy, el señor Fernando Espinal, quien es presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas de la República Dominicana, un sector importantísimo, no solo porque se trata de nuestra salud, sino que también es un sector innovador y que aporta sobremanera al movimiento económico nacional. Vamos a pasar ahora a un punto que preocupa mucho a Infadomi. Nos referimos al adelanto de los ITEVIS a la industria que ellos presiden.
Tengo aquí en mis notas, señor Espinal, que la Infadomi entiende que serían afectados con la medida que pretende cobrar el 50% del ITEVIS en las aduanas a las materias primas y bienes de capital que utiliza el sector. ¿Qué tanto podría afectarle a ustedes? Bueno, lo más grave de una medida como esa es que efectivamente es una medida que es negativa para el sector, no por el hecho del cobro del impuesto, sino porque no hay forma de reponerlo. O sea, el medicamento que se fabrica y el medicamento que luego es comercializado en el canal de la farmacia y la distribución, no tiene el ITEVIS, entonces no hay forma de retornarlo. O sea, que cualquier cosa que se adelante, yo no lo puedo retornar. Más allá de eso, cualquier adelanto de ITEVIS lo que pretende es precisamente que pueda tener un retorno y cualquier otra empresa comercial no tiene ese inconveniente. Sin embargo, en el caso nuestro sí. Entonces, hay una serie de insumos que entran en el proceso productivo que pagan el ITEVIS y entonces no hay forma de retornarlo. Ya. O sea que eso constituye un problema económico. Que me imagino que les preocupa. Claro, nos preocupa porque merma la operación en sentido general. O sea, esa no es... Además de esa denuncia, ustedes han venido durante todos estos años haciendo diferentes tipos de denuncias. Sí. Vamos a remontarnos al 2006. En ese año, la Infadomi hablaba de que muchas de las patentes farmacéuticas emitidas bajo la ley 494 se otorgaron en forma irregular y en violación a convenios internacionales en la materia, en específico para favorecer a compañías norteamericanas. ¿Eso se solucionó o todavía sigue siendo? Yo creo que en sentido general eso se solucionó. La cantidad de patentes que hay registrada y el respeto al derecho que le confiere una patente internacional a un laboratorio internacional, yo creo que ya eso es asunto del pasado, porque hoy por hoy ya eso no es un asunto de preocupación. Y las relaciones con la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos que reúne a las multinacionales y a los distribuidores, es una relación armónica. Yo creo que gracias a Dios ya esa es una prueba superada. Y obviamente lo que sí tenemos que estar vigilantes es de que se cumpla la ley tanto internamente en la comercialización y el registro de la patente, como lo que nosotros podemos hacer aquí localmente, ¿no? O sea, el medicamento que nosotros fabricamos tampoco debe ir reñido con una patente que legal y efectivamente esté registrado. O sea que ya eso no es un problema, gracias a Dios, en el sector. Nos alegramos. Vamos a pasar con un antiguo presidente de Infadomi, el señor Jochi Vega. Sí. El señor Vega daba unas declaraciones que, bueno, usted me dirá si fueron tremendistas, pero textualmente decía él que Infadomi ve paralizado el sector. Hace muchos años de eso. Sí, entonces, ¿qué tanto ha cambiado para ustedes esa situación? Yo pienso, y como lo decía anteriormente en la entrevista, cuando empezábamos a hablar, eso ha cambiado para bien. O sea, ya el sector es un sector mucho más dinámico. La oferta a nivel del paciente y para el médico es bastante amplia. La cartera de productos que hay disponible para los médicos y para los pacientes es muy amplia. Y gracias a Dios el sector mantiene un dinamismo de acuerdo al crecimiento que vamos manteniendo. Y vuelvo y repito, esa razón de ser de ese consumo del 65% de las unidades en el mercado privado, pues es una muestra de que el sector crece dinámicamente. Entonces, esos encontronazos que tenía Infadomi con el Ministerio de Salud, la época del señor Bautista Rojas, ¿es cosa del pasado? Yo creo que las relaciones con la DIGEMAPS, con la ministra y con la directora de la DIGEMAPS, con Karina Mena, son relaciones muy armónicas en este momento. De hecho, nosotros participamos de manera conjunta en varios comités de trabajo, no solamente Infadomi, sino que trabajamos de manera conjunta Infadomi, ARAF y la Asociación de Farmacéuticos. O sea, estamos colaborando con las autoridades porque al fin y al cabo lo que a nosotros nos interesa es fortalecer el sector. Y fortalecer el sector pasa por tener una relación armónica con las autoridades y conjuntamente con las autoridades trabajar en una política farmacéutica que sea la más adecuada para República Dominicana. Vamos a pasar a una noticia que es de este año,
dice que van a regular la venta de medicamentos. Nos referimos al Ministerio de Salud. En específico, en el caso de los antibióticos. Sí. De seguro que usted sabrá, los televidentes, los dominicanos tenemos la mala costumbre de automedicarnos y de ir a la farmacia de manera muy empoderada y pedir cualquier medicina. Y en el caso específico de los antibióticos, que son muy abusados de parte de la población. ¿Quién tienen ustedes? ¿Ven con beneplácito estas nosotros medidas? estamos de acuerdo con cualquier medida que vaya en la mejora, en el o sea, que esté diseñada para mejorar el consumo de los medicamentos. O sea, en la medida en que nosotros tenemos un consumo irresponsable de antibióticos, vamos a tener una mayor resistencia bacteriana en el país. Sí, eso explica la doctora. Y eso realmente es cierto aquí y en cualquier país del mundo. Lo que quiere decir que lo que debe primar siempre es el respeto del criterio facultativo del médico y tratar de promover una campaña, que tendría que ser una campaña de parte de DGMAPS, de no a la automedicación de los antibióticos, porque al fin y al cabo, tal como mencionas, la gente a veces tiende a automedicarse y eso no es lo más recomendable. Claro, claro. Y hay aquí dos puntos con respecto a la señora Marcelino, la actual ministra de Salud. Habla de que si una persona tiene un dolor de muelas, no va a poder ir a la farmacia a partir de ahora a comprar un medicamento. Tiene que ir donde su odontólogo a que le haga una receta. Sí. Y por igual, si tiene gripe. ¿No es una exageración esto? No, yo pienso que vamos a ver, hay medicamentos que están bajo el régimen de lo que es la venta libre. Ya. Y esos medicamentos están regulados por la DGMAPS ya oficialmente en un listado. Dentro de ese listado, esos medicamentos pueden ser, como lo dice su nombre, de venta libre. Y eso es así en todas partes del mundo. Entonces, dentro de ese listado hay medicamentos que son analgésicos, hay medicamentos que son antiinflamatorios, hay medicamentos que son antigripales, por ejemplo, vitaminas, ese tipo de cosas. Eso quiere decir que una persona que sienta un dolor puede comprar libremente un calmante y si le resolvió el problema, pues ya no pasó nada. Ahora, si es una persona que presenta un cuadro infeccioso, con inflamación, con temperatura, etcétera, ya es una persona que debe ir al médico. Y el médico tiene que evaluar su cuadro e indicar un medicamento de acuerdo a la condición del paciente. O sea que yo creo que coexisten las dos posibilidades. Nos vamos a un tema que también preocupaba mucho años atrás y con esta tendencia a la estética que tenemos como sociedad en estos momentos, lo más probable es que todavía se tienda mucho a su uso. Nos referimos a las pastillas adelgazantes que se han sacado del mercado por digamos, lo que usted comentaba a los inicios son productos que no están garantizados, encima de que no entran con un precio cuya competencia sea leal. ¿Qué opinan ustedes al respecto? De por sí, el sacar las pastillas adelgazantes implica menos ventas para ustedes. Bueno, el tema de las pastillas adelgazantes yo creo que existen, deben ser administradas con una supervisión. Yo creo que cualquier persona que quiera adelgazar adecuadamente debe tener una supervisión médica. Claro. Pero realmente el uso de una pastilla adelgazante, hay muchos países donde hay venta libre de medicamentos de este tipo. Pero ¿no será que en esos países hay una supervisión mucho más rigurosa? Puede ser, yo pienso que la DGMAPS está haciendo un esfuerzo bastante titánico en el sentido de que se ha embarcado en atender muchos temas al mismo tiempo. Y nosotros lo que estamos tratando precisamente de colaborar para que las cosas vayan caminando por el sendero adecuado. O sea que yo pienso que todavía hay mucho campo de mejoría en muchos aspectos. Hablando de campos de mejoría en muchos aspectos, la Infadomi reclama, y esto es esta noticia es de 2014. Correcto. Vamos a ver si ya se solucionó esto, porque también preocupa. Ustedes reclamaban a Salud Pública que cumpliese con el reglamento y emita registros en 90 días. Correcto. Eso todavía sigue siendo un reto. Una materia pendiente. Todavía es una materia pendiente.
Ahora hay una posibilidad, que es todos los laboratorios que cumplan con las buenas prácticas de manufactura bajo el sistema de lo que se llama la red PARF, van a poder tener el acceso a lo que se llama el registro simplificado. Y las multinacionales que importan medicamentos que son signatarios de la red PARF tienen el beneficio de poder registrar con el registro simplificado. Pero eso es un beneficio que está, vamos a decir, reservado para los fabricantes que son capaces de cumplir eso. En sentido general, todavía el tema de los registros sanitarios sigue siendo un challenge. Yo sí. ¿Por qué es tan importante para ustedes lograr totalmente esa agilización? Esa agilidad es vital. Eso es vital. ¿Una ventanilla única también se podría utilizar en ese sentido o es más complejo? Hay muchos proyectos, pero lo más importante es reconocer que el Ministerio de Salud no tiene los recursos adecuados para poder hacer frente a esto. Para eso se necesita una remodelación de la estructura base dentro del ministerio y de por ejemplo, el software que utilizan para hacer todo ese tipo de cosas. Eso trae como consecuencia que haya una inversión extra que el Ministerio de Salud todavía no tiene presupuestada. ¿Cómo es posible que un ministerio tan importante no tenga un software moderno? Yo pienso que que ellos están trabajando en el proceso de remodelar esa solución. Y de hecho me parece que están trabajando también de la mano con la DGMAPS, el Consejo Nacional de Competitividad, para tratar de lograr que se consiga una estructura interna y que se simplifiquen los procesos y la metodología interna para lograr ese objetivo. Pero sí hay que apoyar a la DGMAPS y nosotros estamos prestos a hacerlo para que se logre ese objetivo, porque al fin y al cabo a todos nos perjudica. Por supuesto, por supuesto. Aquí hay otra noticia. Durante muchos años hubo una campaña muy agresiva con respecto al uso de los estimulantes sexuales. Sí. Entonces, aquí tengo una noticia que me llamó mucho la atención. Ustedes llegó un momento en que consideraban que el fallo en el caso de las EREC-F, que era un atentado al principio de la libre y leal competencia. Este es un... Explíqueme, esto es parte de los... estas eso fue un fallo, estimulantes sexuales. Sí, correcto. Eso fue un fallo legal por un mal registro de una patente que ya se superó al fin y al cabo, porque ese producto se siguió comercializando sin ningún inconveniente y digamos al día de hoy ya nosotros somos completamente respetuosos de, digamos, los socios de Infadomi, de las nuevas normas establecidas por la DGMAPS. ¿Qué contempla las nuevas normas? Yo mencioné hace un momentito que había un listado de productos y de sustancias que entraban dentro de lo que es el catálogo de venta libre. Los estimulantes sexuales no están en ese listado. Y nosotros voluntariamente, nuestros asociados, retiramos toda la publicidad de todos los productos de esa índole tan pronto esto entró en vigor. O sea que nosotros somos respetuosos de la ley y seguimos al pie de la letra digamos, las normas que se van estableciendo. Si usted se da cuenta, había muchos anuncios que se veían en el periódico que ya no se ven, porque ya los retiramos todos. Y esa fue una decisión de Infadomi. Si existiera algún anuncio por ahí de algún producto, ese no es miembro de Infadomi. O sea que... vamos a pasar a otro punto que también es preocupante. Nos referimos a cómo estamos con respecto a las medicinas genéricas en el país. Porque tengo aquí un título que habla de que en el país se está engañando con las medicinas genéricas. ¿Cómo se está manejando este tema? No, yo creo que hay una oferta de medicamentos genéricos donde aparecen tanto fabricantes locales como importados. Lo más importante es conocer que sea una casa farmacéutica que esté debidamente acreditada, que no sea un medicamento genérico donde veamos única y exclusivamente el hecho de que pueda ser más barato, de que únicamente veamos el tema del precio óptico como ya el gran beneficio. Hay que tomar en cuenta la efectividad terapéutica de los medicamentos y los medicamentos tienen que tener calidad. Entonces no necesariamente es adecuado tomar en consideración dame el más barato, porque al fin y al cabo estamos tratando de la salud. Entonces
existen muchos países y muchos mercados en el mundo donde el medicamento genérico en muchas ocasiones es más barato que el medicamento de marca. Pero ¿qué sucede? Ahí yo quiero hacer una acotación. Los medicamentos de marca tienen que existir. ¿Por qué? Porque es la única forma que un médico tiene la certeza 100% de que lo que te indicó es lo que te están entregando en la farmacia. Ya. Cualquier sustitución en la farmacia está reñida con la ley, porque la ley lo que contempla es que lo que receta el médico hay que respetarlo. Entonces eso por número uno. Por número dos, hay muchos medicamentos hoy por hoy que son asociaciones, es decir, que tienen más de un principio activo. Hablo, por ejemplo, de los medicamentos tan esenciales e importantes como son los antihipertensivos, como son los antidiabéticos, como son los medicamentos de enfermedad metabólica, etcétera. O sea, hay muchos medicamentos que tienen asociaciones más de una sustancia. Entonces, esos medicamentos, para indicarlos, tienes que indicarlo con una marca, obligatoriamente. Porque tú no puedes decir tal principio activo más tal. Se pone una marca. Entonces, el criterio facultativo del médico pasa por indicar una marca en la que él confía. ¿Por qué? Todos los médicos, sin excepción, aquí, en China, en Europa, a donde sea, tienen lo que nosotros llamamos en la industria un arsenal terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a su cardiólogo y su cardiólogo normalmente utiliza para un cuadro de hipertensión, utiliza un medicamento. Para un cuadro de arritmia, utiliza otro medicamento. En fin, él va construyendo su propio arsenal. Entonces, ya ese señor sabe cuáles son los que le dan resultados y lo indica. Perfecto. Hablando de confianza, nos vamos a ir a nuestro último bloque y ahí vamos a tocar el punto más preocupante que se está dando en el país con respecto a las medicinas. Nos referimos a la falsificación de las medicinas. Se habla de que el país en el área es el que más está presentando este problema, un problema muy serio. Así que vamos a aprovechar la presencia del señor Espinal aquí para que hablemos realmente qué se está haciendo de parte del Estado para erradicar este lastre. Regresamos. Estamos de vuelta con esta edición de A Partir de Ahora y en este último bloque lo dejamos para hablar sobre la situación más terrible que estamos experimentando los dominicanos, la falsificación de las medicinas. Señor Espinal, haciendo un recuento de los diferentes presidentes y presidentas que ha tenido Infadomi, parece ser el denominador común. El hilo conductor. El hilo conductor, las denuncias con respecto a la falsificación de las medicinas en el país. Recuerdo a Laura Castellanos, quien fue presidenta de Infadomi, alertando de que en vez de disminuir la falsificación de medicinas, ha ido aumentando en los últimos años. ¿Es que definitivamente somos incompetentes en el país para erradicar esta situación? Yo pienso que hay en este momento, y hablo del momento actual porque realmente es el momento no solamente en el que estamos, sino que es la primera vez que se siente un esfuerzo conjunto con miras a reducir y que empieza a actuar, que es muy importante. Hablo del problema, lo primero es que en nuestro país el problema está bastante localizado. ¿Se saben los lugares donde Se saben los lugares donde están. ¿Son gente conocida? Bueno, se saben los lugares donde están. Son personas que tienen, algunos de ellos, muchos años en eso. Y se habla de mucho poder económico detrás. Exactamente. Entonces, realmente, cuando digo que es la primera vez que veo algo diferente, que se está haciendo algo diferente, es porque hay un organismo dentro de la DGMAPS, dentro del Ministerio de Salud, debo decir, donde participamos varios actores, y le doy detalle. Ahí está la DGMAPS, por supuesto, ¿verdad?
que es la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, está la Infadomi, ARAF, que son los importadores, la Asociación de Farmacéuticos también, pero también está la Fiscalía, la Procuraduría, el DNI y algunos interventores de salud pública. Ese comité conjunto mixto nos hemos reunido y hemos trabajado de manera conjunta, inclusive desde antes de asumir la presidencia de Infadomi ya yo estaba participando en ese comité. Y debo decir que ha traído como consecuencia actos que han decomisado una serie de productos. Por ejemplo, en Villa Consuelo se decomisaron unas 29.000 tabletas ilícitas. Y dentro del marco ilícito caben muchas cosas. En el medicamento ilícito hay medicamentos falsificados, pero en el medicamento ilícito también hay medicamentos que se comercializan sin registro sanitario. Okay. Eso quiere decir que no necesariamente es un medicamento malo, pero es un medicamento que no está cumpliendo con la ley. Okay. Y obviamente hay medicamentos de contrabando, que vuelvo y repito, no necesariamente es un medicamento malo, pero es un medicamento que ingresó al país de manera ilícita. Okay. Lo que afecta al sector. Lo que afecta al sector. Y esos medicamentos que no cumplen con la literatura, es decir, Sí. uno espera, por ejemplo, los Sí. hipertensivos, que es Correcto. un caso gravísimo. Claro. De repente una persona que sufra de presión alta va a Claro. comprar su medicina Claro, y claro. lo que le están vendiendo no contiene los elementos precisos. Eso es una falsificación. En ese caso, eso es una falsificación. Y muchas personas entendemos que debería calificar como intento de homicidio. Por supuesto. Eso tendría que tener un peso específico en la ley que sea todavía más severo. Y el que lo comercializa debería de tener un peso bien, bien severo. Porque estamos hablando de la salud de las personas. Usted me habló hace poco de las instituciones que están uniéndose en este momento para erradicar Correcto. este mal. Son como 5 o 6. Correcto. Entonces, me llama la atención tantas instituciones con buenos presupuestos, la mayoría, que no hayan podido erradicar este mal. De repente, si nos vamos en este momento a Villa Consuelo, ¿qué usted cree que va a pasar? Ahí va a haber de todo. Ahí van a haber medicamentos lícitos con establecimientos que están habilitados legalmente y van a haber medicamentos ilícitos que se venden de manera irregular y establecimientos que no están regulados. Es decir, Entonces, que a pesar de que ustedes decomisaron una gran cantidad... no fuimos de- nosotros, yo debo decir, el Ministerio de Salud, nosotros trabajamos en el comité, pero nosotros no tenemos fuerza pública, nosotros no somos fuerza pública. No, me Entonces, refiero en conjunto. el brazo ejecutor es un Exacto. brazo ejecutor que se hace de manera conjunta entre las autoridades, sea Ministerio de Salud, Procuraduría, Fiscalía, son los que ejecutan. Y vuelvo y repito, esa ejecución, ese decomiso de esos medicamentos ilícitos fue muy exitoso, pero en adición a eso también se han hecho, han cerrado establecimientos que están ilegalmente establecidos. Lo que en algunas demarcaciones figuran como boticas sin estar habilitados sanitariamente, oficialmente por la DGMAPS. Entonces, esos establecimientos han sido cerrados también. Lo que quiere decir que más allá del trabajo de ese comité, se está ejecutando. Por eso decía anteriormente que por primera vez estamos esperanzados de que estas cosas van a ir cambiando, porque ya hay una ejecución que se está llevando a cabo. Se habla de que el alto costo de los medicamentos en el país podría estar propiciando su falsificación. Eso es falso, eso es falso. Yo le voy a decir lo que pasa. Si yo como fabricante tengo una marca de un medicamento que no es costoso, digamos que el medicamento cuesta 38 pesos al público, un sobre de un antigripal, por decir algo, pero yo invierto en publicidad para promover esa marca. Esa marca suena, la gente la conoce. ¿Qué es el negocio más fácil? Falsificarlo y venderlo. Ya. ¿Cuál es el costo de publicidad del que lo falsificó? Ninguno, Cero. cero. Entonces, no es que se propicia porque el medicamento es caro, se propicia porque es más fácil y es más barato aprovecharse del esfuerzo y la inversión que hizo otro y falsificar un medicamento y tratar de aprovecharse de esa inversión.
porque real y efectivamente en la oferta de productos que nosotros tenemos en el mercado hay de todo, hay precios de todo tipo, desde los más baratos hasta los más innovadores que pueden tener precios un poco más elevados. Pero como dije anteriormente, el arsenal terapéutico que tiene el médico, las opciones que tiene el paciente son muchas. O sea, usted va a una farmacia y usted puede elegir cualquier tipo de medicamento. Pero llama la atención y preocupa, sobre todo, señor Espinal, que el país esté considerado como, dentro del área, uno de los que más se falsifican medicamentos. Y, a ver, Sí, sacamos malas notas con respecto al tema de la impunidad, sí. a los sobornos, Y a la competitividad. embarazos en adolescentes, Sí. competitividad. Parece que somos muy buenos Yo, en todo lo malo. yo le voy a decir lo que puede estar sucediendo. Nuestro país tiene en el mercado farmacéutico más de 500 laboratorios entre locales e internacionales que compiten en el mercado. Usted se va a Centroamérica y típicamente en cualquiera de los países usted tiene 200 y pico. ¿Por qué? Porque las autoridades han sido mucho más críticas para dar entrada a los internacionales que deciden entrar al mercado. Okay. Han sido más estrictos con esos medicamentos, por ejemplo, que vienen de la India, que vienen de la China, han sido mucho más estrictos y no hay esa proliferación de laboratorios que hay acá. Entonces eso trae como consecuencia que la oferta sea demasiado amplia. Entonces, obviamente, dentro de lo que entra lo bueno y entra malo también. Pero parece que nos encanta lo malo. Unas noticias que encontré también, a una persona acusada de falsificación de medicamentos Sí. fue dejado en libertad por falta de pruebas. Llama mucho la atención eso. Sí. Y por otro lado recuerdo en una ocasión que fueron a Moca, hay una calle famosísima que todo el mundo sabe que existe esa calle, fueron de parte del Ministerio Público y fueron recibidos con escopetas y tuvieron que salir corriendo. Entonces uno se pregunta, ¿los dominicanos vamos a tener que seguir expuestos ante personas que deberían ser acusadas de intento de homicidio? Yo pienso que las autoridades darán el paso necesario para regular eso definitivamente. La exhortación nuestra es a la gente que vaya a las farmacias que están legalmente habilitadas y que compre medicamentos ahí. Si usted va a una farmacia legalmente habilitada, usted no va a tener ningún tipo de problema. Entonces, esa es la exhortación que nosotros tenemos en lo inmediato. Nuestro deseo es que a corto y mediano plazo eso tenga una solución definitiva. Pero la realidad, señor Espinal, que tenemos más del 60% de la población que es pobre o está por debajo de los niveles de pobreza. Correcto. Y que solo tiene acceso a lugares como boticas populares. Y si encima de las boticas populares tiene otros lugares donde puede conseguir medicina más barata, va a ir. Entonces, esa es la realidad de nuestro país. Eso hay que regular. Y entendemos que es responsabilidad del Estado lograr preservar la vida de todos nosotros. Así es. Y llama la atención. ¿Tiene usted, primero, la cantidad de dinero que se mueve alrededor de la falsificación de medicinas? Yo le puedo hablar en porcentajes, porque eso no, es muy difícil uno saber cuánto es el valor real. Pero se habla de que aproximadamente entre el 7 y el 8% del mercado total se comercializa de esa manera en nuestro país. Debo decir que comparativamente con muchos países, no está tan mal como pensaríamos, en el sentido de que cuando nos vamos a países, por ejemplo, del sudeste asiático, nos encontramos con un 30, un 35% de los medicamentos son ilícitos, falsificados o ilegales. Yo creo que es un mal conocido y que está en proceso de iniciar una nueva etapa y que las autoridades tienen esa intención. Esperemos que realmente así sea. Todos los dominicanos estamos esperando que realmente... Y nosotros, obviamente, colaboramos para que estas cosas también... Y que esto les afecta también muchísimo a ustedes. Claro. En la última parte del programa, ya en los últimos minutos, no podemos dejarlo ir sin que nos hable sobre los planes que tiene usted frente a Infadomi. ¿Cómo no? Los planes nuestros van muy de la mano de crear política farmacéutica con la DIGEPAMS. Nosotros como sector nos estamos fortaleciendo desde el punto de vista de que todos nuestros asociados tenemos la firme convicción de que tenemos que seguir elevando el nivel de calidad de nuestras instalaciones
y por lo cual nosotros establecimos un comité de trabajo interno que ha trabajado de manera conjunta. 4 técnicos de 4 laboratorios han trabajado de manera conjunta para cualificar a la mayoría del equipo técnico de todos nuestros laboratorios para cumplir con las buenas prácticas de manufactura de la red PARF, y estamos continuamente trabajando de la mano con ALIFAR, que es la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, en las nuevas normas, en los nuevos controles y en las nuevas políticas de innovación de la industria farmacéutica. O sea que los planes van por esa línea de seguir elevando el nivel, y también van por la línea de trabajar conjuntamente con la DGMAPS para lograr una política farmacéutica que contemple de manera activa el rol de la industria farmacéutica en la seguridad social y en todo lo que es el sector farmacéutico dominicano. Okay. ¿Y qué estrategias están implementando ustedes o piensan implementar para que la mayoría de los laboratorios cuenten con la ISO? Ya que estamos apostando a la excelencia. Sí, claro, claro. La mayoría de nuestros asociados ya cumplen con la ISO. Lo que pasa es que la ISO es dinámica. Entonces, ahora nosotros tenemos que abocarnos a lo que es el cambio de la nueva ISO. La última norma, la primera norma ISO bajo la cual nosotros empezamos a cumplir es la norma ISO 9001-2000. Luego vino la 9001-2008. Y ahora viene la ISO 9001-2015. Aunque parezcan fechas que no necesariamente quiere decir que son antiguas, la ISO se reinventa cada cierto tiempo. Y la nueva norma ISO 9001-2015, uno de los puntos estratégicos que nosotros queremos hacer a lo interno de nuestra asociación es precisamente trabajar en eso. Porque la filosofía de trabajo de esa nueva norma es completamente diferente. Es una norma que se va específicamente al análisis y manejo de riesgo, más que a la documentación y al cumplimiento de procedimientos. O sea que es algo completamente diferente. Entonces, nosotros estamos precisamente abocados a promover eso a lo interno para que la gente siga elevando el nivel de calidad de las industrias. Damos las gracias sobremanera al señor Fernando Espinal, quien es el actual presidente de Infadomi, la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas. Un programa que entendemos debemos hacer hincapié en este último lastre que tenemos los dominicanos, la falsificación de las medicinas. Así que vamos a darle seguimiento a ver qué está haciendo el Estado para erradicar este mal, que pone evidentemente en peligro la vida de la mayoría de los dominicanos, sobre todo los dominicanos pobres. Recuerde que siempre hay mucho más en Acento TV.